saberes, competencias y prácticas vinculadas, ¿sí?, a todo lo que es educación STEAM, ¿no?, que deberían ser promovidas, estimuladas y desarrolladas a lo largo de todo el proceso educativo, de enseñanza, de la escolaridad de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no?, de nuestros estudiantes a lo largo de toda su trayectoria, desde los niveles inicial hasta la universidad y los posgrados, ¿no? Por supuesto que en este contexto que estamos transitando de la sociedad del conocimiento, hay distintos modelos de gestión de la información y el conocimiento que están mutando, se están transformando. Ni que hablar en este último año y medio, en el marco de la pandemia del COVID, ¿no?, cómo se han transformado, reestructurado, modificado, y cómo hemos tenido que incorporar, ¿sí?, determinadas competencias, capacidades, saberes que tal vez en muchos estudiantes y docentes, educadores, no se habían previamente, digamos, abordado, ¿no? Solamente para recuperar algunas cuestiones, ¿no? Tener claro que hoy estamos hablando de un mundo real donde conviven o convergen justamente prácticas de un mundo presencial físico y de un mundo digital, ¿no?, donde tenemos que incorporar, ¿sí?, estas características, estas condiciones que son específicas de esta época que estamos transitando, ¿no? Por supuesto que todo esto está enmarcado en un contexto de brechas sociales y digitales específicas, brechas de acceso, de conectividad, de uso, de calidad de uso de estas tecnologías, brechas de géneros, etcétera, donde, por ejemplo, Jenkins nos plantea este concepto de brecha participativa, ¿no?, entre los que tienen capacidad para crear contenidos digitales y quienes no tienen esta posibilidad, ¿no?, que me parece que es fundamental tenerlo esto presente. Pero también podríamos hablar de una brecha principal o una brecha un poco más compleja, ¿sí?, que es justamente que en este marco de la pandemia también se ha justamente tenido un peso importante, que es la capacidad de procesar datos, información, donde muchísimos usuarios brindamos información, pero hay pequeñas empresas que pueden tener la capacidad de monitorear, observar y manipular esta información, ¿no? La importancia justamente de prepararnos y formarnos con estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, el Big Data, para una nueva sociedad, un nuevo formato de trabajo, de empleo, y que tenemos que ir reflexionando si estamos realmente preparando a nuestros estudiantes, a las próximas generaciones, para este mundo, digamos, futuro, próximo, que está, digamos, cercano y que estamos construyendo cotidianamente, ¿no? Que tal vez, insisto con esto, con este concepto, la pandemia puso en evidencia de manera acelerada, pero que tenemos que también reflexionar. En ese aspecto, recordar, reconstruir, retomar que estamos en un escenario, ya sea en una propuesta de aulas híbridas, presenciales, virtuales, semipresenciales, con instituciones que fueron pensadas en el siglo XIX, la escuela en sí, con docentes que fuimos formados, educadores en el siglo XX y estudiantes que son del siglo XXI, ¿no? Esta combinación, esta convergencia en un mismo espacio físico, presencial, virtual, de 3 siglos, generan tensiones, generan situaciones complejas a veces de procesar, ¿no? Y bueno, nos preguntamos, ¿no?, ¿cuánto tiempo más se podrá detener la transformación de la escuela? Y si no tenemos que empezar justamente a concebir, enmarcados en estas brechas que comentábamos anteriormente, ¿no?, brechas sociales, digitales, si la institución educativa tenemos que concebirla solamente de una cuestión presencial, física, y si no tenemos que también empezar a replantearnos la importancia de la conectividad, ¿no? Y en ese sentido, la intención de empezar a conversar, a intercambiar, a compartir esta propuesta de aula invertida, de clase invertida, de Flipped Classroom, ¿sí? El modelo de aula invertida podríamos decir que es un modelo pedagógico que, como su término, su concepto, su traducción lo indica, ¿sí?, transfiere el trabajo tradicional que se realizaba con una mirada conductista, con una mirada donde el docente, el educador tenía
el poder, el control de todo el proceso, justamente transformándolo en una experiencia donde el docente, el educador, la educadora, habilita la posibilidad de compartir, de transformar ese espacio, ese ambiente compartido, esas lógicas donde la construcción del conocimiento pasa a ser algo colaborativo, colectivo, donde se adquieren conocimientos y donde hay experiencias y prácticas diversas, ¿no? Hay muchas ventajas sobre la implementación de estos modelos, ¿sí? En particular del modelo de aula invertida, ¿no? Pues en particular los estudiantes se sienten en general muy motivados, empiezan a desarrollar competencias y habilidades interpersonales entre ellos, ¿no? El docente al mismo tiempo puede invertir más tiempo, focalizarse en acompañar procesos segmentados, focalizados individuales, ¿sí? Grupales de determinados estudiantes. Se invierte más tiempo en determinadas dudas, aclaraciones, tópicos que pueden generar o tener algún grado de interés, ¿sí? Las familias tienden en general a involucrarse más en algunas cuestiones académicas y al mismo tiempo los estudiantes también incorporan determinadas cuestiones de responsabilidad, de autorregulación, que facilitan justamente todo este proceso dinámico, ¿no? Bueno, ¿qué desventajas tienen, no? Para hablar de algunas cuestiones más en concreta. Por supuesto que habilita y es necesario tener un conocimiento en general sobre el uso, ¿sí? Pedagógico de determinadas tecnologías. Tanto me refiero a las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, o las también llamadas TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Por otro lado, el educador, los docentes deben también incorporar algunos criterios de curación de contenidos, de información, de búsqueda significativa. Las familias y los estudiantes tienen que tener alguna posibilidad de acceso a distintas tecnologías, a conexión a Internet, y en general se necesita también invertir tiempo por parte de los educadores y de los estudiantes fuera de lo que sería el ambiente físico o los encuentros sincrónicos en la virtualidad, ¿no? Tenemos que invertir más tiempo en la planificación, en la búsqueda de recursos, en la organización de las actividades, etcétera, ¿no? Algunas aclaraciones que son oportunas: tener en cuenta que no podemos descontextualizar la implementación de este modelo de aula invertida, ¿sí? Siempre tenemos que analizar las condiciones, las características de los grupos de estudiantes, de la institución educativa. No es una receta mágica, o sea, no viene tampoco a reemplazar a la escuela presencial, a la escuela virtual, no reemplaza, por supuesto, al educador, a la educadora, y también hay que contener y contemplar que a nivel macro es importante tenerlo presente, pero que también exige una formación, una capacitación del personal del equipo de educadores y educadoras, y también hay que invertir en algún grado de infraestructura, de conectividad, de equipamientos para que ese proyecto pueda ser, digamos, realmente efectivo, ¿no? Tampoco deberíamos subestimar el contexto particular institucional, ¿sí? Y evaluar si están dadas las condiciones para aplicar e implementar este modelo, ¿no? Bueno, algunos formatos, digamos, del trabajo del modelo de aula invertida, vamos a tener varios. Hago una aclaración: en general no vamos a encontrar estos modelos en forma pura, sino que lo vamos a encontrar eh, mezclados, incorporando determinadas características de un modelo o de otro, y está muy bien también, porque justamente para cada situación, para cada grupo de estudiantes, para cada tema, para cada materia, va a meritar, ¿sí? Este análisis que estábamos relatando, ¿no? Pero para poder describir por lo menos en forma conceptual alguno de estos modelos, algunas de estas características de estas propuestas de aula invertida, ¿no? En general, el modelo de aula invertida estándar o tradicional, ¿sí? Lo que hace es justamente permitir a los estudiantes, a través de algunos recursos multimediales, como pueden ser videos sobre la temática que uno va a abordar o algún material de lectura previa, para que los estudiantes lo puedan acceder, leer, trabajar, visionar. Y en el encuentro presencial o sincrónico, los estudiantes van a realizar algún tipo de actividad, ejercicio específico,
¿sí? Donde va a haber una retroalimentación por parte del educador, un intercambio, etcétera, ¿no? Es interesante en ese sentido porque incorpora en esta lógica de dar vuelta a la clase expositiva y se prioriza aclarar dudas, inquietudes o un trabajo más práctico en las diversas áreas, materias o, digamos, proyectos que uno quiera, digamos, trabajar. Después nos vamos a encontrar con una propuesta que se llama aula invertida de aproximación, que tiene bastante de similitud con el aula invertida tradicional que recién comentaba, pero donde también el docente va a seleccionar un tema, lo va a trabajar en profundidad, ¿sí? Pero, digamos, además de que hace su exposición, sus comentarios y poder justamente transmitir y compartir e intercambiar, los estudiantes van a tener un conocimiento previo que es justamente lo que van a poder a trabajar a partir de estos materiales que el docente comparte, ¿no? Es muy interesante como aproximación, como experiencia del trabajo con este modelo de aula invertida, ¿no? Después vamos a encontrarnos con una propuesta de aula invertida de debate, que se asemeja a todo lo que es la modalidad de charlas TED. Se les va a pedir a un grupo de estudiantes que preparen un tema, un subtema, un tópico específico de algún material que estén, de algún contenido que estén desarrollando. Este grupo de estudiantes o algún estudiante en particular lo va a preparar, lo va a compartir con algún material multimedial, si es una clase sincrónica, etcétera. Y posterior a su intervención, a compartir el tema que preparó, se va a generar una discusión, un debate, un intercambio, y la charla que este estudiante o este grupo de estudiantes preparó con un formato de charla TED va a generar justamente, va a permitir que la discusión tenga una base y generar, ¿sí? La posibilidad de intercambio, ¿sí? De manera dinámica, ¿no? Es interesante porque los prepara también a los estudiantes para una cuestión de evaluar no solo contenido, sino también organizar tiempos, y va a exigir también que, digamos, tanto los educadores como los estudiantes tengan incorporado, ¿sí? Una mínima preparación, por lo menos, en relación a la curación de contenidos, ¿no? A la búsqueda, selección, a determinar qué contenido, ¿sí? Es el más indicado, etcétera, ¿no? Por supuesto que es recomendable que el docente y o algún estudiante que sea designado pueda trabajar con el rol de moderador para que el debate salga de manera organizada, ¿no? Después nos vamos a encontrar con un modelo de aula invertida de demostración. En general se utiliza mucho para disciplinas de ciencias naturales o temáticas que uno quiera, digamos, ejemplificar con alguna explicación específica, con algún proyecto que uno quiera trabajar en alguna secuencia que quiera, digamos, grabar previamente, ¿no? Digo, algo que uno va a intervenir a nivel de un paso a paso. También se puede trabajar bastante este modelo con todo lo que es algunas temáticas específicas de tecnología, como puede ser el armado de algún tipo de tutorial o explicación más detallada. Así que es interesante también incorporar, por eso digo, distintos formatos para que uno pueda tener alternativas, ¿no? Bueno, después nos vamos a encontrar con una propuesta de modelo de aula invertida grupal, donde se va a priorizar el trabajo ya entre pares, el trabajo colaborativo, ¿sí? Que puedan compartir. Pensemos que esta generación de estudiantes, tanto los jóvenes como los niños, las niñas, en muchos de los casos vienen incorporados su hábito de trabajo en juegos en red, juegos en línea, entonces también tienen incorporado esa dinámica de poder compartir, de prepararse, de ayudarse, ¿no? Entonces es interesante esa competencia, potenciarla y proyectarla tanto en el ámbito de la presencialidad como de la virtualidad, ¿no? Los estudiantes se van a sentir estimulados, ¿sí? A trabajar ese proyecto, esa propuesta que el docente contribuya, comunique, comparta, que les permita justamente aprender entre ellos. Hay muchas de las actividades que se realizan, por ejemplo, en talleres o clases de pensamiento computacional, robótica, ¿sí? Programación, donde hay distintos roles, actividades que puedan empezar también a trabajar y dando por sentado también todo lo que es el trabajo de comunicación
que es interesante en la construcción de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y algo que hemos tal vez implementado en el marco de la pandemia, tal vez de hecho, es todo lo que es el trabajo con el aula invertida en forma virtual, ¿sí? Donde también se incorpora mucho todo lo que es las cuestiones de gamificación, de incorporar no solamente a los encuentros sincrónicos como una centralidad, sino también incorporar, por ejemplo, espacios asincrónicos, todo lo que es el tema de cuestionarios gamificados, la creación, la participación en un blog, en una wiki, el trabajo con rúbricas, con determinadas características, bueno, y varios etcétera más que ustedes podrán completar, ¿no? Me parece que esto también es interesante y va a depender, por supuesto, de la formación que los educadores, educadoras tengan, del contexto institucional, de la propuesta educativa, ¿no? Y bueno, y después algo que puede ser muy interesante, que si uno lo viene ejercitando a lo largo de los meses o de los años, se puede empezar a incorporar, me animo a decir que tiene mucha perspectiva, que es el tema del trabajo del aula invertida doble, ¿no? Donde el rol central del docente, ¿sí? Pasa a quedar invisibilizado, donde el educador, ¿sí? El grupo de estudiantes en realidad pasa a ser lo central. Sobre esto después vamos a recuperar algunas perspectivas también pensándolo en aulas virtuales, en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero, digamos, como concepto, el educador, la educadora cede su rol, su espacio central al estudiante, ¿sí? Intentando justamente en que no sea solamente un consumidor pasivo de determinados contenidos, sino que pueda transformarse en un prosumidor, o sea, en un productor y un consumidor de contenidos de acuerdo a la temática, a la edad, al contexto que ya venimos también compartiendo, ¿no? Algunas características que hay que tener en cuenta para trabajar con el modelo de aula invertida, bueno, un poco compartimos también al principio este rol fundamental, central de las tecnologías. Es verdad que pueden no ser, digamos, una cuestión determinante, pero las tecnologías, ustedes saben, estimulan muchísimo a los estudiantes de esta generación, y utilizarlo a nivel pedagógico en un modelo que tiende a incorporar innovaciones, la participación de los estudiantes, a que cumplan un rol activo, puede generar también algún tipo de estímulo extra y puede potenciar y proyectar y enriquecer nuestras aulas. Como comentábamos también en las primeras diapositivas, nos permite a los educadores que incorporamos este modelo poder focalizarnos y concentrarnos, contemplar esta diversidad que tienen nuestras aulas, ¿sí? Incorporando también toda esta mirada de diversidad amplia, ¿no? Desde lo que son las llamadas inteligencias múltiples hasta todo lo que puede ser la accesibilidad, las rampas digitales, entender y contemplar diversidades culturales, religiosas, etcétera, ¿no? Es muy interesante porque a veces esto en un formato tradicional, uno por una cuestión de tiempo, de organización escolar, es muy complejo. Y en este formato, si uno lo empieza a incorporar en este modelo, puede ir justamente dosificando, calibrando, incorporando determinadas categorías, tiempos, momentos, donde uno puede ir recorriendo los grupos, recorriendo a los distintos y consultando a los distintos estudiantes sobre sus avances, sobre sus dudas, inquietudes, opiniones, etcétera, ¿no? Esto es muy interesante para poder justamente tenerlo presente, ¿no? En relación a los saberes y competencias que los educadores necesitan tener, un poco lo fuimos también esto compartiendo, ¿no? Pero es interesante en esto resumirlo, sin ánimos de armar recetas, ni mucho menos, pero va a ser fundamental que tengan incorporado algunos criterios vinculados a lo que es la seguridad online, la ciberseguridad, ¿sí? El uso responsable y seguro de Internet, cuando hablamos de proyectos virtuales, cuando hablamos de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, incorporando el modelo de aula invertida, tener capacidad para poder retroalimentar tanto en la presencialidad como en la virtualidad, ¿no? Dar un mensaje de apoyo, una orientación clara, precisa, responder una sugerencia, una duda, etcétera, ¿no? Tener incorporado también criterios de trabajo, lo que llamamos licencias Creative Commons o derechos de autor libres, ¿sí? También, por supuesto, los derechos de autor, copyright, con uso educativo. Poder ser un buen curador de contenidos, ¿no? Tener capacidad de búsqueda de información,
de poder seleccionarla, de poder saber discernir qué sitios son los indicados, dónde buscar, a quién consultar, la conformación de redes profesionales, ¿sí? Donde uno puede tener determinados especialistas, determinadas comunidades de enseñanza y aprendizaje, donde poder consultar o hacer búsquedas significativas. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Y bueno, y también incorporar, por supuesto, el uso de e-portfolios, de rúbricas, de espacios donde se puedan recopilar, ¿sí? Materiales y producciones de los estudiantes, que en este contexto de modelo de aula invertida es fundamental y es estratégico, ¿no? Muchas veces perdemos de vista todas las producciones que se hacen a lo largo de un periodo, de un ciclo lectivo, y en este contexto es importantísimo, es estratégico poder recuperarlo, y es importante también no solo nombrarlo, no solo declamarlo, sino ejercitarlo, ¿no? Existen muchas herramientas tecnológicas que permiten organizar esta información, estas producciones, pero es importante también incorporar estos modelos, ¿no? Y en relación a lo que son las licencias Creative Commons, ustedes van a encontrar muchas opciones de trabajo. Lo que yo les sugiero es que empiecen tal vez con licencias que puedan, tanto las producciones de ustedes como educadores, como de los estudiantes, que puedan empezar a registrarse y a compartirse de manera libre, que quede claro la autoría, pero que también puedan estimular la producción del conocimiento de manera significativa. Por supuesto que cuando hablamos de tecnología tenemos una infinidad de recursos que sin duda ustedes han utilizado en este último año y medio en el marco de la pandemia. A veces lo importante no es solamente tal o cual herramienta o aplicación tecnológica, sino entender el sentido, el para qué, qué objetivo se propone cuando quiere implementar determinada herramienta, ¿sí? Si va a dar respuesta o no, y después poder tener un repositorio, ¿sí? De recursos, de actividades, etcétera, que uno pueda, digamos, recurrir de manera dinámica, práctica y operativa, ¿no? Existen, insisto, infinidad de herramientas de la web 2.0, donde solamente hay que registrarse con un usuario y una contraseña, desde el armado de aulas virtuales, blogs, wikis, repositorios online, Padlets, muros, todo el tema de lo que son los cuestionarios virtuales. Sí, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Por supuesto que cada una de estas herramientas amerita algún conocimiento específico, pero insisto, lo fundamental es saber para qué uno va a querer utilizar o qué tipo de propuesta educativa, proyecto quiere implementar, y después evaluar cuál es la herramienta más indicada. Pensando a mediano plazo en el uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y pensando también, planificando, analizando a nivel de escala global, me parece que lo interesante es justamente que la plataforma o la propuesta virtual que uno quiere implementar, pensando también en el modelo de aula invertida virtual, uno no tenga que depender de un dispositivo, ¿no? Que es un poco la tendencia, tratar de que el dispositivo quede invisibilizado. Estas herramientas que comentamos de la web 2.0 justamente tienen todo alojado en la web, uno guarda la información allí, la recupera. Entonces es importante ir pensando en plataformas y en propuestas virtuales que no sea lo central el dispositivo que utilizo. Si utilizo una computadora, una tablet, una netbook, un celular, sería algo secundario, ¿sí? Por otro lado, tratar de corrernos de una mirada voluntarista, ¿sí? Y hacer el foco en las adaptaciones a las necesidades curriculares, a la planificación pedagógica, ¿no? El tema de la gestión de la seguridad en la web, insisto con esto, la construcción de la ciudadanía digital en la gestión de datos, no es un tema menor. ¿Qué publicamos? ¿Dónde lo publicamos? Para esto también tenemos que prepararnos como una de las competencias STEAM, sin duda estratégicas, ¿no? Y contemplar también el tema de la accesibilidad de la información, de las tecnologías, incorporar el tema del uso de rampas digitales, que me parece que son también importantes, ¿no? Insisto también con esto, qué aprendizaje quiero que suceda, cómo quiero que suceda y cómo logro que esto sea eficiente, tanto a nivel económico como de innovación, cuál de todos los materiales y recursos a los cuales puedo contar
pueden ser relevantes, no todo a veces es relevante y a veces tenemos que también discernir qué contenidos tenemos que poder justamente permitir utilizar para que sea efectivo el proyecto que queremos realizar, ¿no? ¿Cuál es la plataforma que más se va a adaptar a esta necesidad pedagógica que voy a tener que centrar y poder definir con precisión la implementación operativa, ¿sí? de esta decisión pedagógica que estoy tomando, ¿no? Al mismo tiempo, intentar fomentar en los estudiantes la construcción permanente de un portafolio de producciones personal que le dé visibilidad, que muestre evidencias, competencias STEAM adquiridas, acceso a redes significativas, porque tiene que ver y se relaciona con esto que conversamos al principio, ¿no? ¿Para qué mundo queremos formar a nuestros estudiantes? ¿Para qué momento, qué época, ¿sí? Qué profesiones, etcétera? ¿Y qué características van a tener? Por lo tanto, tenemos que también orientar estos usos, estos saberes en ese sentido. Y bueno, sin ánimos de síntesis, ¿no? Pero para ir terminando, cuando uno habla de las aulas del futuro, también tiene que pensar incorporando este tipo de modelos, como es el caso del modelo de aula invertida, ubicar al docente, como decíamos, en un rol no de invisibilidad, pero sí donde tiende justamente a que lo importante, a lo central, es el colectivo de estudiantes. Ese colectivo es lo que va a permitir justamente que sea más inteligente el aula, ¿sí? Donde el docente puede tener un rol de diseñador de experiencia de aprendizaje, donde va a orientar, guiar, pero también va a permitir que los estudiantes participen de manera activa, ¿sí? Va a permitir que sean productores del contenido y del conocimiento de manera colaborativa, ¿no? Para eso justamente hay que planificar muchísimo los tiempos, hay que gestionar los equipos de trabajo, va a haber muy poco margen de improvisación y por supuesto que los tiempos a veces pueden ser que estén ajustados, pero va a redundar también en la planificación de todo lo que nosotros querramos realizar, ¿no? Y en ese sentido, el rol tal vez del educador, como decíamos recién, va a tener que construirlo en un líder natural, ¿no? Donde pueda tener un papel en la curación de contenidos, en el acompañamiento, en el monitoreo, pero fundamentalmente en lo que llamamos la mentorización y en el rol de gestión de grupos y equipos de trabajo en el aula, simulando proyectos de implementación a mediano y largo plazo, ¿no? Donde tal vez los encuentros expositivos de larga duración se van a acotar, donde tendremos que, si estamos hablando de la virtualidad, pensar en encuentros sincrónicos muy reducidos, con determinados tópicos centrales, ideas fuerza, donde haya mucho feedback, donde la tutorización individual y grupal sea el foco, que nos permita justamente prepararnos para proyectos que tengan sentido, que tengan una esencia en la resolución de problemas y donde el estudiante se sienta protagonista. Un último tema que no quiero dejar, digamos, pasar por alto, que lo comentamos, pero me parece importante, cuando uno habla de proyectos innovadores, incorporando este tipo de modelos, empieza a producir muchos datos, mucha información, y información que empieza a ser interactiva y empieza también a escalarse, ¿no? Por lo tanto, me animo a decir que para los próximos años, una temática también, una competencia STEAM que va a estar muy relacionado, va a ser la capacidad de medir, recolectar, analizar y reportar datos, ¿sí? Y poder tener capacidad para poder procesarlos y sintetizarlos, ¿no? Me parece que esto es parte también de los desafíos que tenemos como educadores del siglo XXI, incorporando estos modelos en nuestras instituciones. Como idea que les dejo para seguir pensando entre todos y todas, justamente en incorporar estos diversos modelos pedagógicos y su integración con la educación STEAM debería ser parte de nuestra orientación para los próximos meses y años que sin duda nos van a exigir a los educadores y a las educadoras a nivel global, formarnos, prepararnos para transmitir también y compartir con nuestros estudiantes, justamente a escala más general, este tipo de dinámicas y este tipo de formatos a nivel educativo. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo el contacto del mail por cualquier consulta o duda. Y bueno, atento a sus opiniones, consultas, etc. No sé, Eugenia, si estás por ahí o... Sí, Mariano, ahí no sé si me escuchás.
Sí, sí, perfecto, ¿sí? gracias. Sí, sí. Vamos a leer, Estela, no sé si tenés algunas preguntas que han hecho a través del formulario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al licenciado Ábalos. Acá tenemos algunas consultas que nos hacen los docentes. Ale dice que muchas veces llega a la instancia del aula y los estudiantes no se acercan al conocimiento. ¿Hay sugerencias que pueda hacer el licenciado que puedan tenerse en cuenta para que los estudiantes trabajen fuera del aula y con autonomía? Eh, el tema es el siguiente, como dijimos en un principio, hay que ver siempre el contexto situado, no es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana, no es lo mismo si tenemos acceso a dispositivos, a internet o si no tenemos, y así podríamos armar una lista muy amplia de situaciones. En general, lo que los estudiantes, tanto del nivel primario, secundario y superior, se sienten muy entusiasmados con el trabajo por proyectos, ¿no? El tema es cómo orientar a que esos proyectos, ¿qué es armar un proyecto? Bueno, meritaría otro encuentro, ¿no? Pero básicamente ustedes sin duda lo conocen, tener un tema que sea motivador, que tenga un contexto, que tenga una posibilidad de estímulo y que ellos se sientan protagonistas, ¿no? Por supuesto que un proyecto tiene una etapa de inicio, de desarrollo, de visibilización, de compartirlo, pero lograr eso puede contribuir sin duda a que esto pueda. El otro tema que me animo a incorporar es sin duda que ellos puedan producir materiales digitales. Para eso hay que tener una fuerte impronta a nivel digital. Digo, desde producir, eh, sin desmerecer, ¿no? No es lo mismo estimularlos a que ellos produzcan una presentación con diapositivas, un mapa conceptual, un video, que lo compartan en la web. Ellos quieren trabajar en distintos formatos digitales, virtuales, redes sociales, que les permita visibilizar esas producciones. Eso también contribuye mucho a que se sientan protagonistas, parte del proyecto, y que los estimule a seguir investigando. Como nos ha pasado en otros momentos, cuando uno tiene un interés, genera preguntas, genera dudas, inquietudes, y me parece que esas son las estrategias que podríamos incorporar, que no estoy tal vez diciendo nada que ninguno de ustedes haya hecho, en todo caso estoy fortaleciendo las posibilidades de éxito que lo hemos testeado en otras experiencias y que han funcionado, ¿no? Por supuesto que esto hay que marcarlo en la temática, área, materia que cada uno dicta, la impronta y la formación de cada uno de nosotros y nosotras que somos diversos, diversas, pero bueno, eso me parece que es fundamental como una situación, una condición necesaria. Gracias, licenciado. También acá tenemos varios que hacen la consulta acerca de si usted recomienda esta herramienta para la enseñanza bimodal. Me parece que de hecho, por supuesto que la recomiendo. De hecho, muchísimos docentes, educadores, educadoras, supongo ahora cuando lo fuimos compartiendo, habrán dicho, ah, pero entonces yo estaba trabajando con el modelo de aula invertida, tal vez sin saberlo, sin darse cuenta. Bueno, muchas veces nos pasa esto. Y es porque también uno trabaja con sentido común, ¿sí? Y está bien. El desafío sería cómo poder planificar, ordenar, organizar y que no sea algo solamente espontáneo. A mí me parece que el formato bimodal, semipresencial, híbrido o como se llame, justamente facilita, ¿sí? Dinamiza la posibilidad que en encuentros sincrónicos o asincrónicos en la virtualidad también uno pueda trabajar con este tipo de propuestas. Para eso hay muchísimas herramientas. Yo comentaba, por ejemplo, el tema de gamificación, pero ustedes van a encontrar muchísimas herramientas en la web que les va a permitir trabajar, incorporar desde armar una encuesta, hacer un cuestionario, cuestionarios que estén gamificados o no, trabajar con pizarras interactivas, trabajar con lluvia de ideas. Hay muchísimas estrategias dinámicas que seguramente ustedes también conocen y han implementado. Eso sin duda enriquece. ¿Sí? Lo importante es que uno tenga un norte, un sentido, una orientación y que también en algún momento dado haya algún tipo de producción de los estudiantes, sea la temática que sea y el nivel que sea. Será más lento, será más rápido, se podrá facilitar, tendrá más autonomía, menos autonomía, pero la idea es la tendencia a estimular este tipo de formatos, de este tipo de modelos, porque es lo que los va preparando para lo que tendrán que después resolver ellos
en su vida profesional y laboral, no dentro de mucho, digo, las generaciones que estamos formando hoy, en 10, 15 años, van a estar ya trabajando y investigando en un escenario, en un mundo que tiene mucha incertidumbre, donde cuestiones de inteligencia artificial y de Big Data ya no es ciencia ficción, son realidades. Entonces tenemos que también ir preparándonos para esto, ¿no? Cómo construir, cómo conformar, cómo tener dinámicas nuevas que nos permitan, ¿sí?, ir preparando este tipo de desafíos y de escenarios por venir, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. No, por favor. Ha sido un placer escucharlo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos los que participaron. Espero que haya sido de utilidad y, bueno, a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias.